Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Noches, profe. Buenas tardes, profe. Buenas noches, profe. Bueno, cuéntenme cómo me les fue ayer. La verdad. En ese taller mal. Muy mal, profe. Eso está ahí viendo. Pero se agarró fuera de base. Y hubo unos que me enviaron hasta... Hubo algunos estudiantes que me enviaron hasta hoy y yo no lo voy a recibir. Imagínense, eso era a las 8:15 y me llegan hoy a las 2:30 con ese Profe, señor. qué pena con usted. Es que ayer yo le envié el taller, pero le envié solo las respuestas porque es que el Word no lo puedo descargar porque tengo un problema en la plataforma No, y no no me importa. aparece. Solo le Suficiente envié con las las respuestas. respuestas. Sí, señor, ¿Sí? suficiente, Ah, claro listo, que profe. sí. Gracias, profe. Bueno. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? Con Buenas Karina tardes. Montoya. Es que quería saber si tú vas a subir las diapositivas de ayer, que no están en la sesión de ayer, solo está el taller, para que por favor, es que las estaba reuniendo y no estaba. Las de ayer, las que mostraste del análisis del mercado, por favor. Esperen un segundo, yo miro. Pero no sé si es que Buenas estoy subiendo. noches. Esperen un segundo. Bueno, profe. Buenas tardes. Ahí está. Sesión 8, taller y sesión... Ah, las diapositivas, es lo que tú me dices. Sí, señor, el Ah, bueno. material No, para ya te estudiar. lo... Sí, sí, ya, Para ya el te las... Cuando Así. terminemos te las subo, que eso no demoró ni un minuto. Bueno, sí, señor, muchas gracias. No, a ti, gracias por avisarme. A ver, bueno, entonces, estábamos hablando del día de ayer en relación con la evaluación. Era una evaluación muy sencilla que respondía prácticamente en 5 minutos. Claro. Es que el problema fue que nos Pero cogió para mal. usted, jefe, que sabe. No, mi niña, ya vamos a ver la respuesta si era que no. Profe, no, usted no había dicho que fuera Que tenemos la otra clase encima, profe. ayer. Tuvieron 45 minutos para responder 3 preguntitas. 45 minutos. Bueno, entonces, para mirar el taller, ¿qué era lo que había que hacer? Resulta que se crea una compañía con 100 millones de socios, con 4 socios, y esto nos suma 400 millones de pesos de capital. Igualmente la empresa se crea como sociedad colectiva. Al hablar de sociedad colectiva, ¿cuál es la responsabilidad de los socios en una compañía como Ramírez y compañía colectiva? ¿Cómo es la responsabilidad de los socios? Pues ellos como son solidarios e Taller de ilimitados, deben todo. responder con todo el patrimonio, porque ellos Es son perfecto. solidarios e ilimitados. Responden con la plática que hayan aportado y aparte con su patrimonio. Listo. Sí. Un año después, la compañía cambia la razón social a Manufactura Sociedad en Comandita
por acción. Pero ahora hay una distribución diferente del capital. Un socio gestor tiene 100 millones de pesos. Ese socio gestor, ¿cuál es su responsabilidad de este socio gestor? El Solidaria y 75%. ¿Cuánto? El 75%. No, en este momento, no vamos a mirar el problema. es En este momento, solidaria. O sea, es solidario e ilimitadamente. ilimitada, muy bien. Y 5 socios comanditarios con un aporte de 60 millones cada uno. ¿Cuál es su responsabilidad? Ellos responden únicamente por el valor aportado al capital. Por el valor aportado a capital. Solamente, no más, ya, listo. Yo no. Ya está claro, ¿cierto? Profe, no se ve muy bien. Ay, sí, mi niño, pues eso es lo que... Este punto me lo explica nuevamente, por favor. El anterior, el 2. El 2. El Sí, 1. señor. Sí, Ah, señor. bueno. Entonces resulta que, como esta es una sociedad, en sociedad comandita por acciones, esta sociedad tiene 2 tipos de socios. Un socio que es gestor, o sea, que es solidario, que está con su patrimonio respondiendo por las deudas de la empresa. Ilimitadamente. Es decir, que el Es acreedor correcto. recupera el 100% de la deuda. Sí, espera un segundo porque por eso es que se me confunde. Un segundito, mi niña. Y 5 socios, 5 de ellos, que cada uno aporta 60 millones de pesos. Luego, esos 5 socios, ¿cuánto aportan en capital? 300 millones de pesos. 300 millones. 300 millones. Exactamente. Y uno de los, y el otro gestor aporta 100, luego son los mismos 400, digo en términos de capital, de la compañía anterior. Pero la distribución es diferente. Resulta que esta compañía adquiere crédito por 500 millones de pesos. El capital de ella es de 400, pero adquiere créditos por 500. Y por alguna circunstancia administrativa y financiera, la empresa no puede cancelar el valor de la deuda e inmediatamente es embargada. Como ya hay una intervención jurídica, la pregunta es, ¿cuál sería el monto a recuperar, ¿cierto?, por los acreedores para 3 casos? Si fuese la compañía Ramírez y compañía, o sea, la primera, si fuese la compañía Manufactura Sociedad en Comandita por acciones, como es la segunda, y si fuera una sociedad anónima, Anónima. ¿cierto? Si fuera una sociedad anónima, en este caso tiene 5 accionistas con aportes de 80 millones cada uno. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de estos accionistas? Responder. El Los 15%. 80. ¿Solo con su capital, con su aporte? Cada uno responde. Solo con los Es aportes. limitado. Es limitado. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que este responde con todo su capital y su patrimonio, que este responde solamente en manufacturas, solamente responde uno con su patrimonio y los otros 5 hasta el monte de sus aportes, y que esta finalmente tiene 5 accionistas con aportes de 80 millones cada uno, o sea, de 400. ¿Cuál es la solución para el caso de la sociedad Ramírez y compañía? ¿Cuánto recuperan los acreedores? Los 100% 500 de la millones. deuda. Los Todo lo 500 que millones. invirtieron. Sí, el 100%. No, todo porque va el patrimonio de ellos también. Sí, el Todo. 100%. O sea, se recuperan los 500. Para el caso de la sociedad Manufactura Sociedad en Comandita por acciones, ¿cuánto recuperan? Los 300. 100% Los porque 500. ¿Por qué? ¿Cómo se para recuperar los 500? 300 los comanditarios y 200 el... Muy bien, niña. Gestor pone 200. Perfecto, perfecto. ¿Cómo? 200 el gestor y 300 los comanditarios. Y en el último caso de Manufacturas S.A., ¿cuánto se recupera?
¿Los 400? 200 millones. No, Solamente. No, solo 200 millones, que es el No. 50%. 400 millones, porque cada uno aportó 80. ¿Sí? Cada uno aportó 80 millones de pesos. Ahí estaba la respuesta. Véanla acá. En el caso A, Ramírez y compañía, los acreedores recuperan los 500 millones, porque en la sociedad colectiva los 4 socios responden solidaria e ilimitadamente, incluso con su patrimonio. En el B, Profe, señora, disculpe, si colocamos que cada uno tenía que dar 125 millones para completar los 500, ¿está bien? sí, pues estaría bien, pero sí, está bien, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque de pronto uno solo de los socios, así haya 4, pero si uno solo tiene mucha plática, pues a él le quitan los 500 millones. Pero bueno, en el caso que tú me planteas, es exacto. Así tendría que ser. Ok. En el B, pues lo que ustedes acaban de decir, los 5 socios comanditarios participan en el pago de la deuda con 60 millones, o sea, los 300 que ya me dijo uno de ustedes. Y el gestor con 200 millones, porque incluye su patrimonio. Y para el último, los 5 accionistas responden con 400 millones de pesos y los 100 millones restantes no se pueden recuperar por los acreedores. Ahí están las respuestas. ¿Sí es claro, mis chinitos? Profe, ¿y si hacemos otro de esos? No, porque mis padres me prohíben. Recuperarlo. Pero ¿cómo así? Cuéntenme, ¿así de mal les fue? profe, una segunda oportunidad. No, es que yo creo que Sí, estábamos profe, eso fue confundidos. plan relámpago, de verdad. No, Nos sí, puede profe. ayudar, Nos como digamos, confundió. dándonos un preámbulo. Quemar ropa, profe. Y dice, prepárense en chinos, a ver, como para que me, digamos, me motiven a seguir. Bueno, vamos a hacer lo No siguiente. puedo contestar bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a preparar en 5 minutos, voy a preparar otro. Entonces, yo cierro un poquito. Sobre ese que estoy haciendo, voy a hacer otro taller, ¿cierto? Y lo hacemos ahora. ¿Quieren que lo hagamos ahora? Oh, profe, calmado. Profe, yo tengo una Profe, pero pregunta. además tiempo. Si nosotros, Profe, y las personas que sí lo hicieron bien. sí, profe. Bueno, pues entonces ahí Hicimos sí. bien, lo hicimos Ahí- bien, sí, pues, pero bueno, pues, a ver. es como para tener más claridad. A ver. Ahí sí tendrían que definir ustedes, por favor. Uno de la mentira. Por favor, déjenme hablar un momentico. Si lo hacemos todos. Entonces, la situación es que todos estén de acuerdo, todos. Si hay alguno que no esté de acuerdo, uno solo que no esté de acuerdo, ya no les puedo hacer el parcial de recuperación. ¿Listo? Entonces, o todos están de acuerdo en que se vuelva a hacer, o no hacemos la recuperación. Profe, y Profe, si pues mira, lo que yo pienso es que Pues yo creo que sería bueno porque sería para reforzar el conocimiento de todos. Que exactamente, haya porque quedado pues, bien o mal, que todos estamos veo que no lo reforzando. hicimos tan mal, pero pues sería para reforzar. Por eso, pero ¿lo valemos o no lo valemos? Sí. Pues no sé, Sí, profe. Lo valemos. pero no para hoy, no para hoy. Sí, profe. No, digo yo, valemos el que acabaron de presentar. No, profe. profe, sí. Sí, profe. Sí, no. Sí, profe, se vale el que presentamos ayer, por ejemplo, si nos queda mal ¿Se el que dan perdemos, cuenta? entonces. Sí, mire, lo que pasa Desde es mi una punto cosa. de vista, yo digo que si de pronto en el parcial de pronto tenemos poquitos puntos, eso nos serviría como para un puntico adicional, Para subirlo, Siento yo. para subirlo. O sea, Por eso, sería equitativo para todos y nos ayudaría para todos. En dado caso, el parcial nos va un poco regular. ¿lo valemos o no lo valemos? Sí, profe, a mí me parece ¿Por que qué vamos no, a no valerlo, hacemos sí, 50-50, profe? Sí, No, profe. 50-50 no. Entonces sí, Pues los que dicen que no es porque les fue mal. si el parcial pues nos va obvio. Los que les fue bien porque tienen que pagar por ello. No. A los que les fue bien es porque trabajaron. Bueno, voy a... Silencio. Déjelo así, Voy profe, a... ya no quedó claridad aquí, hijo de madres. A ver, un momento. Les voy a dar
5 minutos. Yo voy a salir de pantalla y de audio. Y ustedes allá solitos, sin entrar de pronto en conflicto, por favor. Yo no quiero que vamos a... Tras de que vienen problemados, estamos con conflictos y ahora toman la decisión de si es válido o no es válido. No, profe, todos los que les fue bien van a decir que no lo hagan. Sometamos la votación. Sí Escribimos me ahí. parece que sea válido. Y vamos Y a pues hablar, o sea, todos nos ayudarían en el parcial, por si nos va mal en no el es- parcial, tira un puntico adicional. Profe, No es ¿cuánto mejor vale? que... El problema no es que sea válido o no. El problema es que si hay gente que lo hizo mal es porque quedaron dudas. Y la idea es que se resuelvan esas dudas. Pues felicitaciones para los que les fue muy bien. Pero Pues si ahora quieren, los no lo que se- resolvamos con un parcial. hay O dudas sea, con al un parcial no. explicándolo. El Es que igual las que- personas que lo respondieron bien, pues si lo pueden hoy también deben responderlo bien, porque se supone que a ellos les quedó claro el tema. Pero Sí, hubieron, pero, por ejemplo, a sí, mí pero que no no me todos ya quedó estamos en la claro. casa. Sí, pues en el caso mío yo no estoy en la casa, estoy de camino, entonces si él dice respóndalo ya, pues no lo va a poder responder. Ah, bueno, Yo otra cosa. tampoco porque voy manejando. Que deje como Profe, ayer, ya y al yo, por final de la ejemplo, el día clase. que su Chicos, por favor, merced hablen a yo la estaba en vez, el por paro, favor. Bueno, ya, estaba silencio. retrasada en el paro y yo llegué aquí una hora después a clase y a mí me faltó la mitad de la clase y eso que después me metí, no entendí por qué no lo tenía su merced para que me orientara. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con los que ya les fue muy bien y tuvieron todas las condiciones para que les haya ido muy bien. Entonces yo pienso que más bien no discutamos, no valga el parcial y más bien a los que queramos, si su merced lo permite, nos deja una actividad de recuperación y ya, No. la idea es oportunidades. Y, A ver, bueno, no. porque Sí, ustedes- profe, esa es buena idea, porque mire, podemos hacer valer esto, y es que el claro otro que hay, quede como un incentivo hay para gente quienes que no sí me lo hacen, no ¿no? va a Chicos, que aceptar. hable uno a la vez, por favor. Profe, pero igual lo que dice el compañero también es cierto, si a los que les fue bien una vez, pues a la segunda vez también les irá bien. Y pues igual Sí, el profesor exacto. no está diciendo Total, no. ahorita, vamos a hacerlo ya. El profesor No, dijo, ya lo que- voy a No, empezar pero a ya hacer. no. A ver, ¿Por qué no se pone resulta como que, punto adicional? por favor, 2 déjenme, quiz. niños, a ver, resulta que el lunes, o sea, dentro de 3 días, tenemos parcial. Y allí otra vez les van a salir puntos. Yo les estoy contando desde antier que ojo con las compañías, porque de pronto la pregunta es, la compañía colectiva de la empresa tal tiene 5 socios, un comanditario, no sé qué. ¿Eso está bien? Y ahí ustedes tienen que tenerlo Uy, claro. Entonces, ojo por eso porque... toca hacer el refuerzo, profe. Sí, señor. Bueno, y es que en mi opinión, profe, qué pena, yo realmente sí me confundí y yo preferiría más que nos regalen, o sea, que nos vaya a volver a hacer, yo preferiría que nos lo vuelva a explicar. Ya sí estamos más preparados para el De partido. pronto con más ejemplos. Sí, más bien De eso pronto nos está no la un taller para evaluarlo, pero sí para reforzarlo para el quiz de lunes. Profe, yo también vuelva a estoy de acuerdo explicar. con el Por Bueno, favor. a ver, un segundo. Lo voy a volver a explicar. Todas las compañías. Muy bien. Y, Buena propuesta, compañero. bueno, listo. Entonces vamos a hacerlo Diana, bien. ya. Ya es ya. Un segundo, por favor. Busco las diapositivas. Un momento. Esas diapositivas de todas maneras están en la Sí, plataforma. las voy a subir. Es más, Listo, mientras perfecto. ahorita de una vez quedan, porque hoy vamos a hablar de la demanda, pero si ustedes consideran más bien volver a retomar un poco la última clase, pues lo hacemos. Yo no tengo ningún inconveniente para que ustedes queden con Me parece que el el tema de conocimiento. química es un poco más complejo y requiere más atención. Perfecto, no hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente en ello. Bueno, muchachos. Ojo,
Primero voy a explicarlas todas y luego respondo las inquietudes que ustedes tengan. En la medida que voy pasando las empresas, ustedes van tomando nota si hay algo que no es claro. Y entonces al final, ustedes me dicen, profe, no entendí esto, por favor aclárenme tal punto. Y así podemos, digamos, que todos tengan la oportunidad de reforzar estos conceptos. Resulta que las empresas, de acuerdo con el Código de Comercio de Colombia, que es el decreto 410 del 71, establece las regulaciones tanto para el sector comercial, o sea, para las empresas, como para los empresarios o las personas que de alguna manera intervienen en actividades de carácter comercial. Entonces, este decreto regula todas estas actividades. Dentro de este decreto hay un capítulo, que es el cuarto, que nos habla de las sociedades comerciales. ¿Cuáles son las sociedades comerciales? Las sociedades comerciales se constituyen, a ver, juiciositos, la colectiva, se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios, los cuales responderán solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Que cualquier dificultad, cualquier inconveniente, cualquier situación de carácter jurídico, especialmente con acreedores, los socios van a responder no solamente con el capital que han invertido, sino sus propios patrimonios pueden ser utilizados para pagar esas deudas. Entonces, en el evento en que haya una situación en la cual la empresa no responda por alguna cantidad de dinero y el capital que hayan invertido tampoco alcance, pues les van a embargar sus bienes. Entonces, aquí la característica especial es que haya confianza entre los socios, porque imagínense si hay algún socio que por allá haga actividades que vayan en contra de la empresa, pues puede suceder que lleguen a situaciones jurídicas y así los otros socios, miren lo complicado que es esto, así los otros socios no hayan intervenido en alguna decisión de carácter jurídico, todos aportan y todos deben responder. Eso es digamos que esa es la clave, entre comillas, de tener una sociedad colectiva. La administración de la sociedad puede recaer en los propios socios o puede delegarla en terceros. No hay un mínimo ni un máximo de capital. O sea, la puedo iniciar con 1 millón, con 2 millones, con 100 millones, con que no. Es lo que determinen los socios que se reúnen. Créanme que hay sociedades que comienzan con 1 millón o 2 millones de pesos nada más, ¿cierto? Pero ello no implica que no puedan iniciar actividades, lo pueden hacer. Siempre se forma con la razón social, compañía, hermanos e hijos. O sea, en la razón social, cuando se coloca el nombre, normalmente es un apellido de uno de los socios, digamos, del que tuvo la idea, y llamó a los otros y les dijo, oiga, venga, ¿por qué no nos reunimos y hacemos tal cosa? Entonces, a veces, bueno, ponga su nombre. Entonces, Ramírez y compañía, ¿cierto? O Ramírez hermanos, o si tiene hijos y él quiere
estar allí Ramírez e hijos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que van a responder con su patrimonio en el evento en el cual no alcance el capital que se haya entregado, o perdón, que esté registrado en la constitución de la empresa. Sigue la sociedad anónima, ¿cierto? Que es una de las más utilizadas también por las medianas y las grandes empresas. También se hace con escritura pública entre 5 o más. Ya intervienen una palabra clave que son los accionistas. Los accionistas solamente responden por el monto de sus aportes. O sea, si yo tengo 100 acciones, pues yo entrego mis 100 acciones y ya. Hasta ahí respondí. Que la deuda es mayor, les decía ayer, utilizando un término folclórico, la platica se perdió. ¿Por qué? Porque si los socios, los accionistas no tienen sino un determinado capital y la deuda es mayor, pues no hay manera de recuperarla. Porque de acuerdo con el código, de acuerdo con la ley, solo van a responder por el valor de sus acciones, por el valor de la inversión. El capital estará representado en acciones de igual valor. Aquí hay una particularidad, y es que en el momento de la constitución se debe indicar el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. ¿Qué significa esto? Que cuando los socios por alguna razón dicen, bueno, nosotros necesitamos para hacer una empresa muy fuerte 100 millones de pesos. Entonces va a la Cámara de Comercio y pide la autorización de los 100 millones de pesos para que la empresa en su capital, en su balance general, ¿cierto? Tenga escrito allí capital autorizado 100 millones de pesos. Y entonces le dicen a los socios municipales los 100 millones y ellos dicen, no, lo que pasa es que yo no lo tengo. Yo no tengo los 100 millones ahorita. La Cámara le dice, bueno, no hay ningún problema. Suscriban el 50% del capital que les acabo de autorizar. Como son 100 millones de pesos, yo suscribo la empresa con 50 millones. ¿Por qué con 50? Porque nunca será menor del 50% del capital autorizado. El capital autorizado es de 100 millones de pesos. Luego yo puedo suscribir y comenzar a trabajar la empresa solamente con el 50%. Pero resulta que los socios dicen, oiga, venga, pues que usted me tiene que dar un placito para pagarle ese capital. Y entonces la Cámara le dice, bueno, por lo menos usted me da el 33% del capital suscrito. El capital suscrito es de 50 millones. Luego lo mínimo que yo tengo que demostrar es que tengo 16.500.000, que corresponde al 33% del capital suscrito. ¿Cuál es la situación y cuál es la obligación de las personas que conforman esta sociedad? Que en el término de un año, deben cancelar lo que les falta para completar el capital suscrito, ¿cierto? Entonces, en este momento, al terminar el primer año, ya la empresa debería tener pagado el 50%, o sea, 50 millones de pesos.
capital autorizado. En el momento de comenzar, ojo, no al año después, porque al año después ya el pagado ya se convierte en suscrito. Al comenzar la empresa, autorizado 100 millones, suscrito 50 millones, pagado 16.500.000. ¿Listos? Por favor, con anticipación, les digo, ojo con con eso que les estoy comentando. Profe, qué pena, ¿me puede repetir eso? Bueno, mire. Estas empresas tienen una particularidad y es que el capital primero se representa en acciones de igual valor. Si son 100 millones, yo puedo decir, yo tengo 100.000 acciones y cada acción vale 10.000 pesos o 100.000 más bien. Entonces usted suma y eso le da 100 millones de pesos. Pero resulta que a mí me pueden autorizar el total del capital que yo dije, o que yo solicité más bien, no que dije, sino que solicité. Entonces, en este caso, son 100 millones, 100 millones, para poner cifras muy fáciles de manejar. Cuando la Cámara me dice, oiga, pero los 100 millones, no, pero es que yo en este momento no tengo toda la plata. La Cámara me dice, bueno, no hay ningún problema. Usted puede comenzar con el 50% del capital que se le autorizó. Entonces usted suscribe el capital solamente por 50 millones de pesos. Lo suscribe. Entonces en este momento, en este instante, tengo un capital autorizado de 50 millones, perdón, de 100 millones, un suscrito de 50 millones de pesos. Entonces nuevamente la Cámara le dice, óigame, a ver la plática. No, no los tengo. Déjenme que yo apenas tengo un dinerito. Y él le dice, bueno, listo, no hay problema, pero me tiene que dar como mínimo el 33% del capital suscrito. ¿Cierto? Nunca debe ser menos del 33% del 50% del capital. Profe, una pregunta. Sí. O sea, ese 36% pasaría a ser parte de la Cámara mientras la empresa no cubra esa deuda, ¿sí? Sí, a ver, hay una palabrita que quiero aclarar. Cuando yo digo que la Cámara le exige... Demostrar. Sí, demostrar, perfecto, demostrar, sí. No es que uno le dé la plata a la Cámara, no, uno demuestra que tiene esa plata. ¿Cómo la demuestra? Pues se crea una cuenta corriente o se crea un documento donde conste que ese dinero está consignado y que tiene ese dinerito. No es que se lo entregue a la Cámara, no, le demuestra que tiene el dinero, ¿cierto? En este caso, 16.500.000. Dentro de un año, nuevamente va a la Cámara y le dice, mira, aquí están la muestra de una cuenta corriente con 50 millones de pesos. Y entonces allá le dan la autorización para suscribir esos primeros 50 millones de pesos. ¿Cierto? O sea, les lleva el excedente. Los 16.500 más los 27.500 que le faltaban. Entonces se completan los 50 millones de pesos. ¿Sí es claro, mi niña? Profe, una preguntita. Sí, señor, ahora sí. Bueno. ¿Hay una limitante? Cuéntame. ¿En la cantidad de socios hay alguna limitante, profe? No, entre 5 o más para iniciar, y como es una anónima, puede tener 2, 3, 4, 5 millones de personas. Imagínense, para colocar solamente un ejemplo, cuántos socios tendrá la ITT, Claro, Movistar,
No, Ecopetrol tiene como 2.600.000. O sea, no hay límite. ¿Cuál es el límite? ¿No hay ¿Cuál es límite? No, para el número de accionistas no hay límite. Pueden entrar la cantidad que ellos quieran para Un lo mínimo único de que tienen, 5. ¿Sí? claro, Un mínimo de mínimo 5. 5 y los que quiera más adelante, de ahí en adelante. ¿Cierto? Usted puede constituirla con 10, con 20 accionistas en el momento de crearla. Y después que le lleguen 100.000, 2.000, bueno, eso ya va en términos del crecimiento y desarrollo de la empresa. Profe, tengo una pregunta. Sí, Entonces, señora. el capital, el que va a demostrar ante Cámara y Comercio, ¿es el 33% o sí tiene que ser el 50%? No, mi niña, cuando comienza, mínimo, el 36%. Pero si él tiene el 50%, pues listo, demuestra el 50%. Ah, bueno, y tiene un año para completar ese 50%. Perfecto, sí, señora. Tiene un año para completar ese 50 y demostrarle a la Cámara que los tiene. Listo, gracias. Profe, ¿no hay límite para completar el suscrito? El autorizado. No, usted tiene solamente una autorización. Usted puede ampliar más adelante al término de, qué sé yo, 8 meses, 1 año, 2 años, ¿cierto? Una autorización mayor, porque eso se requiere. O sea, ninguna empresa, casi siempre, sobre todo las anónimas, que se capitalizan con dinero de los propios socios o en un momento determinado, necesitan capital y entonces solicitan autorización a la super para que les dé, les permita más bien vender acciones. Recuerden que las sociedades anónimas son las únicas que pueden llevar las acciones para la venta. Ninguna otra compañía en Colombia ni en el mundo permite que haya venta de acciones en las bolsas de valores. Solamente las sociedades anónimas. Dime. Las sociedades anónimas son las únicas que pueden vender acciones en la bolsa de valores de Colombia. O de Colombia, no del mundo. La de Londres, la de Nueva York, la de China, la de Japón. Bueno, seguimos Profe, entonces. tengo una pregunta, qué pena. Es que creo que este fue el punto del ejercicio donde aparecía que había un gestor y otros comanditarios. No en la anónima. No en la anónima. No. No en la anónima. ¿No es la anónima? No. En la siguiente. Pero que yo tengo una pregunta solo por el monto de sus aportes, no más. Por el monto de las acciones. Sí. De las acciones. Aquí ya no hay aportes, por favor. En esta sociedad no hay aportes. Son acciones. Usted lo que compra son acciones. ¿Sí es claro, mi niña? Bueno. Sí, señor, gracias. Bueno, mi niña. Sigue otro tipo de sociedad que es la de responsabilidad limitada. Resulta que esta sociedad también tiene unas características similares a la anónima, pero la diferencia es, primero, que no tiene acciones. Segundo, que tiene un mínimo y un máximo de socios. Mínimo 2 y máximo 25 socios. Por eso es responsabilidad limitada, porque solo requiere 25 socios para estar vigente. Y ellos responden aquí nuevamente según sus aportes, porque aquí no hay acciones de por medio, solamente dinero. Entonces los 25 socios responden según sus aportes. Pero resulta que el Código de Comercio en los artículos 354, 355 y 357 le dice a la sociedad limitada, oiga, si usted
por algún descuido, por alguna circunstancia, supera el límite de los 25 socios, usted inmediatamente se vuelve una compañía colectiva. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque está violando, está incumpliendo una de las condiciones para ser de responsabilidad limitada. Y entonces esto ocurrirá, por ejemplo, si no se incluye en la razón social la palabra limitada o su abreviación LTDA. ¿Qué sucede? Que cuando se constituyó la sociedad Ramírez y compañía, cuando se fue a llevar a la Cámara de Comercio, ¿cierto? Allá, por el motivo que ustedes quieran, se les olvidó colocar Ramírez y compañía y la dejaron, constituimos la sociedad Ramírez. Y se quedó así. Nadie verificó, nadie leyó. Y resulta que en algún momento uno hace negocios con las personas y resulta que puede suceder lo que estamos planteando en nuestros ejercicios. Hay que pagar 500 millones, yo no tengo sino 400, y yo tengo la tranquilidad, supuestamente, de que solamente como hay 25 socios, ellos van a responder por la cantidad que aportaron. Pero resulta que cuando hay la demanda, se me dan las escrituras y no aparece la palabra limitada. Hasta ahí les llegó la dicha. ¿Por qué? Porque esos 25 socios deben responder por la totalidad de la deuda. Dejaron de hacerlo solo hasta sus aportes y ahora tienen que responder todos con su patrimonio. ¿Por qué razón? Sí, señor. Sí, señor. O sea que en la sociedad limitada, cada quien responde por lo que aportó, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando haya colocado la razón social limitada. Perfecto, muy bien, sí, señor. Ese es el comentario. Sí, señor. O sea, es más, la gente cómo se da cuenta que tiene 26 socios en el otro caso. Resulta que hay dos momentos. Uno que supere los 25, ¿cierto? Y otro que no le coloque la palabra limitada. Entonces, todas estas sociedades donde se constituyen en escritura pública tienen que tener un libro donde se van registrando el número de socios, ¿cierto? Y vuelvo y repito, a veces en las empresas es muy difícil que eso suceda, pero puede suceder y ha sucedido que por descuido dejan a 26 personas y cuando se presenta una situación jurídica inmediatamente se dan cuenta que resulta que se han excedido con el número de socios o que se les había olvidado colocar la palabra limitada o la abreviación LTDA. ¿Sí es claro, mis chinitos? O sea, en este caso responden por su aporte y por su patrimonio. No, por el aporte solamente, mi niña. Por el aporte. Pero si pasa a ser colectiva. Ahí sí responden. ¿Deja de poner las siglas o deja de poner limitadas y responde con el... Es correcto. Sí, señora. Es correcto. Ahí es en el único caso en que responde. Profe, igualmente si, pues como en el parcial, Disculpa, digamos, la si es pregunta limitada, responde ¿cómo? Espera, que está hablando, perdón. Siga, por favor. La pregunta del parcial era cuánto dinero, digamos, recuperan. Es que, por ejemplo, yo me confundí porque, digamos, si yo entiendo una deuda como que yo tengo que pagarla. Entonces, claro, si, digamos, todo. yo debo 100 millones de pesos, un ejemplo, y no sé, bueno, el capital y todo eso son 50 millones, yo digo, bueno, digamos en este caso que uno debe pagar de acuerdo a lo aporte. que uno tiene, ¿sí? A lo que uno invirtió, a lo que uno invirtió. Entonces, invertí 50.
Entonces, digamos, yo digo, ¿cuánto? O sea, yo pienso como que como es deuda, yo no puedo recuperar nada, porque yo todavía debo 100 millones de pesos. Entonces, yo me confundí, por ejemplo, en ese caso. Ahora, cuando su merced dice que claro, que si se puede recuperar, no lo entiendo porque es que, o sea, si hay una deuda de 100 millones de pesos, ¿yo cómo voy a poder recuperar algo o sea, que me van a embargar, que me dicen, vea, hermano, usted es 100 millones de pesos y usted aportó con 50 millones de pesos? O sea, usted puede recuperar esos 50 millones de pesos y lo otro se perdió, pero pues que se va a perder es que yo le sigo debiendo los 100 millones de pesos bueno, digamos que a los bancos, bueno, no sé, a la entidad. A los Entonces, eso es acreedores. lo que no me cuadra. A ver, Los que recuperan son los Sí, pero entonces, acreedores. como su merced habla que de deuda, sí, deuda, exacto, una pero deuda que usted entonces, tenga con cualquier persona, con cualquier entidad. exacto. Sí, claro, si usted debe 100 y solo tiene 50 y y usted sabe perfectamente que de acuerdo con la ley, ojo que estamos hablando con la ley, la ley le está diciendo a usted, señor, perdón, ¿con quién estoy hablando? ¿Cómo es su nombre? Qué pena. Nicolás, profe. Nicolás, Nicolás, ¿cierto? Crea una empresa con su hermano, por ejemplo, ¿cierto? Y aportan 50 millones, 25 y 25. Pero como están en una empresa, pues necesitan comprar muebles, comprar insumos, comprar equipos, y ustedes se endeudan en 100 millones. Resulta que por alguna circunstancia, por lo que ustedes quieran, ustedes tienen un plazo para pagar en 8 meses y no los tienen. Y entonces usted, bueno, como yo digo, como la ley me dice que yo solo respondo por el monto de mis aportes, pues que se lleven los 50 millones. No, señor. Resulta que si usted es colectivo, responde con su patrimonio. Cuando responde solamente con su acción, cuando es anónima. Cuando responde solamente con sus aportes, cuando es limitada. Pero la limitada tiene una situación que se tiene que revisar al momento de constituir la sociedad y es colocarle la palabra limitada o la abreviación. Y si usted o la persona que llevó los documentos, porque eso a veces uno lo deja en manos de un tercero, oiga, necesito que me ayude a arreglar ese problema, ya vaya usted y hágalo. Y a esa persona se le olvidó colocarle la palabra, por eso es que está en la ley. O sea, eso no es que nunca pase. Mire que hay 3 artículos, 3, el 54, el 55 y el 57, que prevén eso. Entonces sí es algo que se presenta. La ley no se va a poner a escribir cosas que nunca se dan. Es que sucede. Sucede que... Profe, Sí, cuéntame. aparte de este ejemplo del tema de la palabra o la abreviación, ¿hay alguna otra razón por la cual la sociedad limitada tenga también que adquirir esta responsabilidad? Dígame alguien allá, ¿en qué otro caso? En el caso que Cuando excedan los socios. Es correcto. En el Cuando sea más caso de que 25. exceda el número de socios, porque ya no es limitada. Tiene que tener 25, por eso se llama limitada. Que mire que es que yo no me digo, voy a poner un ejemplo tonto, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y que no tiene que ver nada con las finanzas. Es como, ustedes se han dado cuenta, bueno, los que son hinchas del fútbol, que a veces llevan al campo a un jugador que no ha sido inscrito. ¿Qué le pasa a ese equipo? Pierde los puntos, porque no estaba. Es que a mí se me olvidó, es de malas, como dice el cuento. O sea, uno tiene que ser muy precavido, muy juicioso, muy responsable cuando elabora la escritura pública. Primero, eso es un documento, ahí lo está diciendo, público. Usted no lo puede llegar y borrar. Eran 25, y hay un socio que está ahí, y yo lo borro. No lo puede borrar, ahí quedó escrito. Uno no puede interpretar lo que la ley le determina que puede hacer. Para eso está la ley. Y por eso todas estas Profe, sociedades... disculpe. Sí, señora. Digamos otro caso, yo voy y creo una sociedad anónima
Y Sí, también se me olvida, somos 5 personas y también se me olvida colocarle el S, sí, sociedad SA. también, Ahí también. igual. Todos los que pierdan, todos los que no incluyan la razón social con su correspondiente sigla o denominación, ya dejan de ser eso porque no lo dice. Si usted dice Sociedad de Aerolíneas de Colombia, Sociedad de Aerolíneas de Colombia, Avianca, y no le coloca SA, no es una sociedad anónima. Entonces sería Jurídicamente colectiva. se convierte en una colectiva. En una colectiva. Entonces, quiero tener una pregunta. Sí. En dado caso que la empresa o la sociedad limitada quiera cambiar de razón social en algún momento a una sociedad por comanditas ano- eh, anónimas, ¿se puede hacer? Que si la quiere cambiar, es que no lo escuché bien. Sí, si en algún Sí, momento sí, 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 sí. la Sí, gente sí, quiere sí. cambiar de razón social, ¿se puede Sí, sí, hacer? sí. Sí, claro, perfectamente. Una anónima puede pasar a ser de responsabilidad limitada, una limitada puede pasar a ser colectiva, una colectiva. O sea, en ese juego no hay problema siempre y cuando usted responda jurídicamente que lo que está haciendo queda en una escritura pública. No es que se reúnan los socios y bueno, a partir de ahora nosotros vamos a hacer, no, todo eso tiene que quedar escrito. Escrito, escritura, mire aquí, escritura. Y no solamente es una escritura, es pública. O sea que cualquier persona lo puede consultar. Mire, hay gente, así como en el caso de las famosas tutelas, donde hay universidades que ya les llamaron la atención, que colocaban a sus estudiantes a hacer tutelas y a presentarlas ante la corte. Pues había a veces hasta 15.000 o 20.000 tutelas de muchachos que simplemente comenzaban a pasar tutelas para presentárselas al profesor, ¿cierto? Igual en este caso, o sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues primero que están haciendo perderle tiempo a la corte respondiendo tutelas que simplemente no tenían ninguna razón de ser, pero para el docente pues era lograr que su estudiante cumpliera con un requisito. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Hay personas que revisan escrituras porque son públicas y encuentran estos errores. Oiga, mire, aquí y esta es una limitada y no le aparece, o es una anónima y no le aparece. O sea, hay gente que se dedica a eso, simplemente para, digamos, verificar, hacer constancia de esas situaciones. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, repito, cuando ustedes vayan a crear su empresa, lo primero que tienen que revisar, primero, las condiciones de la sociedad. Les decía ayer, si ustedes se colocan en el caso, ustedes, los estudiantes que están en este momento conmigo, se vuelven todos analistas financieros del Banco del Comercio, ¿cierto? Y entonces todos ustedes son analistas del Banco del Comercio y les pasan una solicitud de crédito de una sociedad, no, una solicitud de crédito que va por 200 millones de pesos. Escúchenme bien, el Banco Comercial tiene un analista que recibe la solicitud de un crédito por 200 millones de pesos por parte de una sociedad colectiva y de una sociedad anónima. Ustedes, como analistas financieros, ¿a quién le darían el préstamo? ¿A qué tipo de sociedad? A la colectiva. A la colectiva. Claro, porque me va a responder con sus aportes. Le va a Claro, responder por todo. claro, le responde por todo. ¿Sí? Hasta en esas cosas tiene uno que fijarse. En esas pequeñas Profe, cosas. Sí, señor. dado el caso de que, bueno, cometimos el error, digamos, en una sociedad limitada de no colocar la abreviación o el nombre limitada,
y nos damos cuenta de, supongamos, a los 5 años, pero no estamos en bancarrota y la queremos colocar, Claro. ¿qué se debe hacer? No, inmediatamente ir y corregirla. No, ir y corregirla. Pero ahí tocaría pagar algo o alguna cosa. No, pues a pagar lo normal, creo que es el 1%, el 0% del valor que se constituya, 0,5%, es un valor mínimo. La verdad, eso es, y la mayoría, es más, el registro creo que es gratis. El registro de la sociedad es gratis. Por eso ustedes, cuando van a crear su sociedad, van a tener que bajar de internet el RIU, creo que es que RIE, o qué, bueno, en fin, el RUN, y constituyen su sociedad, el RUE. Bueno, llegamos, sí, mi niña, cuenta. Profe, Sí. una pregunta, pero no se supone que si es bajo escritura pública, uno cuando está en notaría, uno lleva la escritura para que solo se la autentique, no, eso lo elabora uno en la notaría, porque pues se supondría que en la notaría uno preguntaría, o le preguntan a uno qué tipo de sociedad es, ¿no? O sea, no entiendo ahí cómo No, usted lleva la escritura, no, pasa. usted lleva puede suceder lo que usted acaba de decir, a ver, puede suceder lo que usted acaba de decir, perfectamente, válido lo que usted me acaba de decir, lleva la escritura, o lleva no, a veces ellos la hacen directamente allá, porque no es muy complicada, es llenar unos espacios, pero resulta que en la propia notaría, se les olvidó colocar la bendita sigla, y se la pasan a usted, señor socio. Léanla. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Firmen. ¿Qué pasa? ¿Quién es el de la culpa? ¿La notaría o ustedes por firmar? Nosotros. Nosotros por firmar. Ahí está la culpa. O sea, en esto de verdad, créanme, es por qué los benditos problemas cuando de las empresas le dicen a usted en los seguros, en los celulares, pero es que usted no me dijo, señor, ¿usted leyó la letra menuda? Ah, no, yo que voy a leer eso. Señor, qué pena, pero él lo decía. ¿Por qué no le dedicó media hora a leer? Ah, es que eso me da pereza. Problema. La que llamamos la letra pequeñita. Sí, la letra menuda. Problema suyo. Es como dicen los abogados, el no saber no lo exime de la responsabilidad. Eso lo dice la ley. Dice. Profe, por eso es que yo trabajo en una notaría. Por eso es que en la notaría hoy en día manejan un formato. ¿Sí? Ese formato se lo pasan a cada socio o a la venta, bueno, dependiendo del acto que vayan a hacer. Y eso es para que ellos primero digiten esos datos y ya luego pase la digitadora y la digitadora lo digite tal cual. Sí, tal cual. Para que no hayan esos errores. No, y se presentan. Claro, se presentan, sí. Y luego Claro uno que puede se ir a una presentan. aclaración y bueno, esos son chicharrones. Es más, antes de firmar, a usted vuelven y le pasan el Sí, documento para que lo revise, pero es que uno es supremamente perezoso y no lee. Sí, las personas no leen. No leemos. Sí, no leemos, es así, pero en el momento Bien. de que uno les pasa, no leen. Y cuando firme, allí, qué pena con usted. ¿Usted firmó? Sí, pero es que, ¿qué puedo hacer? Bueno, sigamos, por favor. Sigue la sociedad. Resulta que hay dos tipos de sociedad, ya exclusivamente en comandita, ¿cierto? Pero hay una que se llama o se denomina simple y hay otra que se denomina por acciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos sociedades? En que en la primera, en comandita simple, hay dos tipos de socios. Los gestores que responden con el capital, o sea, con su patrimonio también, y los comanditarios o capitalistas que solo responden por el monto de sus aportes. Ya ustedes lo deben tener suficientemente claro. Pero para crear este tipo de sociedad simple, sociedad en comandita simple, deben existir uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios. O sea, yo la puedo constituir solamente con un socio gestor y con un socio comanditario. O un socio gestor
de socios en eso? ¿Cómo? ¿Cuál es el límite de socios en comanditas simples? No. Uno o más. Puede ser un gestor y 35 comanditarios. No, porque es que el comanditario normalmente es el que, o normalmente sí, es el que da la plática, ¿no? Entonces aquí, en este caso, usted puede hacer las combinaciones que quiera. Lo importante es que haya mínimo uno y uno. Mínimo uno y uno. Y ahí en adelante usted puede jugar con los que quiera. Entonces aquí lo está diciendo. Los socios gestores responderán solidaria y limitada y directamente por las operaciones, mientras que los capitalistas en relación a sus aportes. ¿Qué implica eso en términos de administración? Que solo los socios gestores se encargarán de la administración de la sociedad y el desarrollo de los negocios. ¿Por qué razón alguien me quiere contar? En la sociedad en comandita simple, solo los socios gestores son los que pueden encargarse de la administración y el desarrollo de los negocios de la empresa. ¿Por qué será? Porque son las personas Porque los es el que tiene que responder solidaria e ilimitada y directamente por las operaciones. o sea, dan el valor directamente y comprometen su patrimonio. Exactamente, comprometen su patrimonio. Y yo no se lo voy a dejar a un comanditario que solamente va a responder por la plática para que haga un negocio bien loco. Y a los otros no les duele. Claro, eso es cierto. El comanditario no le duele, pero al otro que tiene su patrimonio de por medio, claro, esa es la razón. Y viene la sociedad en comandita por acciones, ¿cierto? Que se constituye. Disculpa. Sí. Es que me quedó una duda ahí. Sí, o sea, señor. el socio gestor, él da el 75% del capital, ¿sí? No, mi niña, no. Responde solo por eso. Responde con su patrimonio. Perdón, ¿el comanditario me estás diciendo o el gestor? El comandita simple. El sí, por eso. gestor. Mire, voy a colocarles un ejemplo para que vean lo grave que es esta cosa. Se reúnen dos socios, uno gestor y uno comanditario, ¿cierto? Digamos que la van a crear con 50 millones, solo con 50. El gestor dice, yo solamente coloco 10 millones, solo 10. Y el comanditario dice, bueno, pues yo pongo los 40, porque él es el capitalista. Pero en el evento en que hay un embargo, ¿a quién van a embargar? Al gestor. Al gestor. Ah, no, que mire que es que gestor, fue que dio 10 nomás. De mala, mi chinito. Es gestor. ¿Sí es claro, por favor? Entonces, en ese orden de sentidos, es mejor ser un comanditario que un gestor, ¿no? Sí, claro, normalmente sí. Normalmente sí. Lo que pasa es que en créditos, al que más atiende es al gestor que al comanditario. ¿Cierto? Cuando usted demuestra que pertenece a una sociedad, usted dice que es comanditario, ¿cierto? Y pide un alto capital para que le presten, pues la gente lo duda mucho, porque usted tiene invertido en una sociedad un valor pequeño. Entonces, no, usted solamente va a responder por ese valor, no. Pero si se presenta un gestor, a él sí, de pronto, dependiendo también de muchos factores, estos son ejemplos como muy rápidos que estamos haciendo. ¿Alguien me quería contar algo? Es que no me quedó, sí, me quedó muy claro, profesor, lo de, o sea, si el gestor responde por el 75% de la deuda. ¿Por qué tú pones 75? Nosotros no estamos hablando aquí de nada de porcentajes. Tú me has dicho 2 veces 75. ¿Por qué están colocando 75? ¿Dónde lo dice? No, lo que pasa es que de pronto se confundía con la explicación de la clase pasada. Yo le escuché que su merced había hecho el 75. No. Entonces, ¿cómo es que profesor? No, eso fue en el ejemplo de pronto que estábamos haciendo, pero no. Profe, una pregunta. Ahora las ganancias. Profe. Sí, cuéntame. Profe, una pregunta. Sí. Como usted decía anteriormente, el gestor... Espera, cerramos allí porque si no, estos niños van a enloquecer esa cuestión. Cuéntame, ahora sí.
y el comandita que pues es capitalista. Pone Bueno, a ver, 40. por favor, cuenta para todos. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí Digamos ya. que los embargan por, no sé, puede ser por menos de 60 millones, más o menos Sí, 60 millones. sí, Entonces, como dice que el comanditario tiene que dar lo que aportó, que sí, fueron solamente. 40 Sí. solo, y ¿Y entonces al al gestor le gestor? tocaría dar 20. Sí, claro, el resto. Ah, Sí, claro que sí. sí, o sea, Dio 10, pero le toca dar 20 por ser el gestor. Bueno, Profe, que de terminemos. pronto necesito A la ver, mis niños. diapositiva. Dime. Bueno, Esa fue la diapositiva, profe, qué pena. bueno, vamos a hablar entonces, si no nos quedamos acá, por favor. Nos queda la comandita por acciones, donde aquí es igual a la anterior, pero resulta que cambia el número de socios. Dice, se constituye mediante escritura pública nuevamente entre uno o más socios gestores, y aquí no es uno o más socios, sino al menos 5 comanditarios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Arriba es uno y uno. A ver quién está con el micrófono abierto allá. Pues un catón. A ver, a ver. Bueno, entonces, arriba es uno y uno, un gestor y un comanditario. En la simple. En la de acciones es un gestor y mínimo 5 comanditarios. Entonces, aumenta el número de comanditarios en esta sociedad. Y la responsabilidad sigue siendo igual, en el sentido de que el gestor responde con su patrimonio y los comanditarios solamente por el valor de los aportes. El capital se representa, aquí también hay otro cambio, en acciones, ¿cierto? Acá, ¿qué cambia acá? Ah, fuente. ¿Qué cambia acá? Cambia solamente de 1 a 1, igual que acá, de 1 a 5. 1, 1, 1, 5. ¿Sí es clara esa parte? Profesor, por favor, no se para encima de las palabras, que se ve oscuro aquí, qué pena. Gracias. Sí, es que a veces sale ahí en el computador que tenemos abierto el que tenemos abierto pues para poder hacer la presentación. Se quita y se coloca, pero eso es allá el computador. Sí, cuéntame. Una pregunta. Sí, señora. Si yo tengo un capital autorizado de 100 millones, suscribo los 50 millones y pago los Sí, 16.500. sí. Responsabilidad, digamos, si a mí me prestan 200 millones de pesos, ¿cuál sería mi responsabilidad? ¿Sobre el capital autorizado, sobre el suscrito, sobre el pagado? No. A ver, si usted hace el negocio y apenas está pagando el 16%, o sea, El tenemos 33%. el 33%, tenemos la misma condición. El que usted haya dado, solamente el 33%, siendo capitalista, no lo exime de que usted deba responder por el dinero que falta. ¿Sí? Ahora, en el único momento en que se presenta esta situación es en la sociedad anónima. ¿Sí? En la ¿Por qué razón? Porque resulta que esta sociedad es una sociedad capitalista, es una sociedad de capitales, donde todas las personas están representadas por acciones que son negociables en la bolsa de valores. Por eso es que esta situación hace la diferencia con el resto de sociedades. Quienes manejan el 60%, 62% del capital de las empresas en el mundo entero son las anónimas. Y esas sociedades anónimas no llegan a ser más del 10 o 12% de las sociedades en el mundo. Mientras que el resto de sociedades manejan el 38% y vienen a ser más de medio millón, 1 millón de O sea que las empresas en el mundo. sociedades anónimas responden ilimitadamente.
No, mi niña, no estoy diciendo eso. A ver, mira, O sea, mira, mira, ya mira acá. entendí las condiciones de los capitales. Ahora, Sí. si la sociedad anónima pide un préstamo de 200 millones de pesos y suscribió 100, ¿tiene que pagar los 200 o tiene que pagar 100 o tiene que pagar los 50? ¿Qué monto tendría que responder ahí? El suscrito. Ah, ok, si pide un préstamo de 200 millones por malas decisiones, va a la quiebra, entonces solamente tendrían que pagar hasta 50 millones. Claro, Así ¿por la qué razón? responsabilidad en ¿Por qué empresa razón? sería limitada, ¿sí? ¿Por qué razón? Ahora les explico por qué razón. Ah, ok, gracias. Porque no, pero te voy a explicar por qué. Porque el Ah, ok. autorizado todavía no está representado en acciones. No está representado en acciones. El suscrito sí ya está representado en acciones. Que se haya pagado una parte no significa que no haya acciones por el valor del 50% y que usted las tenga en su poder. Sí, ahora sí ya entendí. Bueno. Okay. O sea que eso es como un salvavidas, en términos coloquiales, ¿no? Exacto. A ver, se nos olvidó un poquito. Bueno, nos queda pendiente, a ver si saqué otra, nos queda pendiente, regáleme un segundo, nos queda pendiente la sociedad en comandita, la sociedad por acciones simplificada, que es la que más se utiliza y las que ustedes en un momento determinado pueden llevar para poder, a ver un segundo, regálenme un segundo si son tan amables. Ah, esa es la SAS. Sí, la SAS es la que me falta, que la habíamos hecho ayer, pero se me quedó por fuera. Espérenme un segundo. Se me perdió esta bendita. Profe, Sí, la estoy escuchando, es que estoy. esa que puso usted esa que puso usted ayer en el primer punto del taller que decía ICIA, ¿cuál viene siendo? La colectiva y La compañía. colectiva. Ah, ok. No, se me perdió. Se me perdió, mis niños. Ah, como no pensaba hablar hoy de eso, entonces no preparé el. Bueno, les voy a quedar debiendo la sociedad por acciones. Espera que aquí la encuentro. Profe, yo ahí la compartí en el grupo. Profe, si quieres te comparto pantalla, yo la tengo acá en este momento. Ah, ya la encontré, mi chinita, ya. Gracias, mi niña, gracias. Ya. Entonces, resulta que el último tipo de sociedad, es que yo tenía la unipersonal antes de la sociedad por acciones simplificadas. ¿Por qué razón? Les contaba en el día de ayer que en un momento hubo una crisis en Colombia, yo creo que ustedes no la alcanzaron a vivir, hacia el año 92, donde Colombia entró en una recesión peor, pero es que ni siquiera es imaginable a la que vivimos hoy, por una situación de carácter político. Un presidente fue involucrado dentro del narcotráfico y Estados Unidos inmediatamente le cerró las puertas a Colombia para recibir dinero y le ordenó, ustedes saben que en el mundo el que manda Estados Unidos, le ordenó a cualquier país del mundo que hiciera negocios con Colombia que lo iban a sancionar.
Lo que pasa igualmente con Cuba o con Venezuela en este momento. Ellos tienen ese poder. Tienen el poder de decir, Económico. sí, económicamente. Entonces resulta que Colombia quedó prácticamente sola en el mundo y nadie le ingresaba dinero. Y nosotros, pues somos un país capitalista, querámoslo o no, y aquí nos movemos con dinero del extranjero. Por eso aquí entran sociedades como Jumbo, como Carrefour, como Falabella, como todos los que ustedes quieran, porque esos son los que traen capital a este país. Y de ese capital, pues nos nutrimos absolutamente todos. Pero en el momento en que Samper, ¿cierto?, es acusado de narcotráfico por Estados Unidos, porque en Colombia, ustedes ya saben cómo son las cosas, aquí nunca se le acusó de nada porque él no vio que se hizo a sus espaldas. Entonces él, como le dijo un monseñor que había en esa época, le dijo, si a usted le entra un elefante en la casa, usted no lo ve, pasa por al pie y usted ni se da cuenta. Que fue la forma como ridiculizaron a Samper cuando afirmó eso. Pero bueno, no es la idea hablar de eso. Resulta que en ese momento entraron en quiebra prácticamente todas las sociedades en Colombia, las cooperativas, las compañías de financiamiento comercial, los bancos. En ese momento existían las corporaciones de ahorro y vivienda. Una de ellas era Gran Ahorrar y quebró totalmente, la vivienda casi quiebra. Pues eso fue el caos más horrible. Entonces, el gobierno, como siempre, para tratar de salvar las sociedades, tal como hablamos de la ley de quiebras, de la ley bueno, hay otra ley, tiene un salvavidas y creó la sociedad unipersonal. ¿En qué consistía la sociedad unipersonal? En que una de las personas de la empresa, una de ellas, podía hacerse cargo de esa empresa, ¿cierto? Y decir, bueno, ustedes me dejan la empresa y yo asumo la deuda. Déjenme que yo me pongo de acuerdo con los acreedores y yo me quedo con la empresa. Los acreedores dicen, bueno, pues cójala la empresa. Igual yo ya perdí la plata. Entonces cójala y usted arregla con los acreedores. Entonces ellos se salvaban de que fueran embargados o cualquier situación de carácter jurídico se les presentara a ellos. Entonces dio la posibilidad de crear empresas de una sola persona, unipersonal, ¿cierto? Precisamente porque había sociedades que uno decía, oiga, pero ¿cómo la vamos a dejar perder? Pero había socios muy necios que decían, no, yo no quiero nada con la sociedad. Ya se desencantaban de la sociedad y se la dejaron a una sola persona. Esa persona llegó a un acuerdo con los acreedores y en Colombia hubo un tiempo, más o menos unos 5 o 10 años, donde se presentó ese fenómeno hasta que prácticamente desapareció. Y entonces aparece la sociedad por acciones simplificadas. ¿Cuál es la diferencia? La creó la ley 1258 del 2008. ¿Cuál es esa diferencia con la sociedad anónima? Pues que aquí hay varios aspectos que hacen, digamos, más recomendable tener una sociedad por acciones simplificada. Primero por los trámites, mire que es simplificada. Ya usted no necesita hacer una escritura como todas las que vimos. Recuerden que el problema es que todo quede dentro de una escritura pública, pues aquí sigue teniendo la misma veracidad jurídica, el mismo valor jurídico, pero usted ya no tiene que crear una escritura pública, lo puede hacer a través de un documento. Usted se sienta, escribe, por medio de la cual creamos la sociedad tal, las personas tales y tales, vamos a aportar un capital de tal, y hacen un resumen de la escritura, y lo dejan en un documento. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Llevarlo a la notaría, autenticarlo, y ahí se crea la sociedad, ¿cierto? Es una sociedad de capitales. ¿Por qué razón? Porque resulta que aquí también se manejan acciones, ¿cierto? Pero a su vez también se manejan activos. ¿Qué significa activos? Que usted puede tener un automóvil, un edificio,
un equipo cualquiera y usted los lleva a la compañía, ¿cierto? Dice, cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. O sea, me valoran el bien, lo incorporan a la sociedad y a mí me dan acciones por el valor del bien que yo entrego. ¿Sí? Y tengo que registrarlo, obviamente, porque después puede haber una demanda o alguna cosa sobre el bien y ese bien ya no es de la persona, sino es el bien de la compañía. Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. Entonces, por eso les digo yo, una cosa es que yo, Gustavo Prieto, haga parte de Prieto y Asociados. A ver, les pongo el ejemplo. Ese mismo ejemplo que estamos viendo acá. Resulta que yo creo una sociedad anónima simplificada, ¿cierto? E inmediatamente sucede. La creo por 100 millones de pesos, los pago, pero hice negocios por 200. Escúchenme lo que les voy a decir. Resulta que en ese momento, en ese instante, no hay con qué pagar. ¿A quién embargan? ¿A Gustavo Prieto o a Prieto y Asociados? A Gustavo Prieto por ser unipersonal. No, a Prieto y Asociados, con todo porque lo que aquí lo está tiene ahí, diciendo. metió los avales y todo. Es correcto. Formará una persona jurídica distinta de los accionistas. Profesor, disculpe, ¿podría volver a compartir la diapositiva? Que es que se ve muy borrosa. Gracias. Listos. Para efectos tributarios se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. Esto quiere decir... Profe, qué pena, no me Sí, quedó señora. muy claro. A ver, uno solito. La niña que estaba hablando al comienzo. ¿No te quedó claro qué, por favor? ¿Quién responde realmente? O sea, no me quedó claro, qué pena. Pues las personas que hacen parte de la sociedad por acciones simplificada. O sea, responde la sociedad, la empresa, mejor dicho. Responden todos los que hayan dado un activo, todos tienen que responder. Todos responden. Claro, porque hacen parte de la sociedad, hacen parte del capital de la sociedad. Solo con Sí, la persona jurídica. más no con su Es patrimonio. posible. Claro, es que el que responde es no el accionista, sino la sociedad. Y usted como tiene acciones ahí, pues las pierde, porque eso hacen parte de la sociedad. Pero usted como persona natural no responde. Usted se separa ya. Hay una separación entre la persona jurídica y la persona natural. ¿Y Pero todos lo mismo que responden hemos por venido partes hablando. iguales? Claro, lo mismo que hemos venido hablando. No puede hacerse lo que puede que uno tenga el 10%, el otro tenga el 20%. O sea, eso ya depende de la distribución que se haya acordado en el momento de constituirla. Igual debe haber un 100%. Digamos que son 4 socios. Uno dio el 10%, otro el 20%, otro el 30% y otro el 40%, sumados dan 100%. Entonces, en esa misma forma, cuando estén embargados, ahí no importa que tenga el 20, el 30, el 40, igual los embargan a todos porque hacen parte del 100% de la empresa. Cuando son accionistas, por favor. Pero responden solamente por el porcentaje que ellos aportaron. Es correcto, muy bien, mi niña. Y si en el evento que haya un préstamo o algo bueno, eran 100 millones, pero el préstamo era por 200, ¿cómo Lo mismo, responden? No, lo mismo, ellos responden solamente por el valor de sus aportes. Por el aporte, gracias. Por el de los, perdón, los aportes de las acciones. Recuerde que estas empresas están representadas son en acciones. Cada acción tiene un valor y ahí está una cantidad de lo que estamos hablando, porcentajes del 10, el 20. Igual pierde todas sus acciones. Ahí. ¿Qué más? Cuéntenme.
A ver, bueno, todas, tanto la que, la sociedad anónima, ¿cierto? Como la sociedad anónima simplificada emiten acciones. Pero la diferencia, escúchenme bien, la diferencia entre la anónima y la de acciones simplificadas es que en el caso de la anónima, ellos sí pueden llevar al mercado de la bolsa esa acción y venderla. Aquí no lo puede hacer. Dice, las acciones y demás valores que emita la SAS no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. No lo pueden negociar. Eso queda para que ellos lo trabajen internamente. Profe, a ver si le entendí, perdón. La sociedad anónima no se puede, es la única que se puede vender en bolsa, ¿verdad? Sí, en bolsa de valores. En bolsa de valores. Y la SAS no se puede. No, Ya no pueden. No pueden venderla. La única acción, ¿no? es la anónima. La anónima, sí, señora. Muchas gracias, profesor. No, Profesor, mi otra niña. pregunta. Cuénteme. O sea, usted me había dicho que la sociedad en comandita por acciones, la única diferencia que tiene con la comandita simple es que su gestor es 1 y su comandita deben ser 5. Sí, la de acciones. Sí, en el momento de responder la de acciones es exactamente igual. El gestor responde con todo, hasta con Patrimonio. con su patrimonio, y los comanditas igual responden solamente por sus acciones, por sus aportes. Sí, señora. Es así. Muchas gracias, profesor. No, mi niña. Bueno, entonces, antes de que se me olvide, lunes parcial, martes la presentación de la encuesta. ¿Listo, mis chinitos? ¿Sí es claro? El lunes ingresamos Parcial. directo al parcial, Sí, o sea, no nos yo no me veo con conectamos. ustedes. Nosotros no nos vemos. Ustedes abren directamente en su plataforma Ok, listo. y son publicadas inmediatamente. El último estudiante haya respondido, entonces a los 5 minutos ya les entrega su nota, la plataforma. Ok. Bueno, chinitos, ¿qué otra inquietud tienen? Uy, no le escucho nada. Sí. Profe, el martes. Los temas a tratar en el parcial, ¿cuáles van a ser? Bueno, son que hemos visto: idea de negocio, empresa, encuesta, y la anterior a eso, emprendimiento y MIPYMES. ¿Emprendimiento y qué? Disculpe. MIPYMES. Listo. Tienen bastante tema, por favor. Entonces pónganse a estudiar desde ya, repasen, no dejen para el último momento, porque hay cosas que requieren análisis como esto que estamos viendo. Uno cree que ya lo aprendió, ya. Y resulta que mañana les pregunto y tome, porque mijitos se les olvidó. Hay que volver a repasar, escribir. Bueno, mis niños. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, profe, yo tengo una. Cuénteme, mi niña. Como la sociedad, las SAS es una sociedad comercial que nació fuera del Código de Comercio. Tenía entendido que en sus estatutos, por ejemplo, pueden decir que, aunque son por acciones, pueden colocar en uno de sus estatutos que responden como una sociedad limitada. ¿Es eso cierto o no? No, yo no lo... No, es una sociedad. Como salieron Es que fuera, estas empresas se crearon fuera del Código de Comercio, o sea, no están sujetas al Código de Comercio, o sea, están sujetas al Código, pero no a los lineamientos, pueden tener sus propios estatutos y ser diversificados. No, eso no es cierto. Este tiene el mismo manejo que tiene la... Sí.
porque imagínate, tendría un tratamiento jurídico diferente. Y entonces en el caso, a ver, vamos a poner un caso parecido al que estamos tratando, pero se armaría la situación más complicada. Bueno, ¿qué otra cosa? Es decir, si está sujeto al Código de Comercio, porque no me quedó claro Sí, eso. claro, sí, Sí está igual. sujeto. Claro que está sujeto, sí, Perfecto. señora. Sí, señora. Pero igual cumple con los mismas reglas de las sociedades anónimas. Ok, a excepción que puede emitir sus acciones a la bolsa. No se pueden negociar en bolsa. Profe, disculpe, en caso de embargo, ¿podría repetir quiénes en este caso serían los acreedores de la deuda? Su merced dijo que toda la sociedad, ¿no? Pero, o sea, serían todos los socios y son 5 o 10 socios, pues todos Sí, serían... claro. Todos Ok. responden, sí, señor. Ah, listo. O sea, que sería básicamente respondería igual a la de acción, a la de sociedad Anónima. anónima, igual. Sí, claro, Exactamente porque igual, aquí, ¿sí? Listo. claro, igual porque es que aquí también tiene acciones, aquí también tiene un gerente, o sea, responde bajo las mismas condiciones de la anónima. Profe, otra Listo, profe, pregunta gracias. acerca del trabajo del martes. Sí, Como tal, señor. hay que hacer, es la encuesta, presentarle las preguntas y el Y la encabezado y la tabulación. presentación. O sea, tal ¿También como, ya con tabulación? claro, la tabulación es lo que nos interesa a nosotros, a todo lo que nos De interesa acuerdo. es la tabulación. O sea, Es ustedes decir, ya hacer la encuesta este fin de semana hacen la del martes. encuesta, luego la tabulan y luego la presentan. Y al comienzo debe existir para todos la presentación de la encuesta, de qué se trata, cuál es el producto, para que las personas que vayan a responder sepan para qué los están entrevistando. Porque usted si no le coloca, por ejemplo, si no le coloca para qué, cuál es el producto, o cuál es la empresa, o por qué lo están encuestando, usted la primera pregunta, ¿está de acuerdo con el producto que le estamos presentando? El señor que puede responder si ni siquiera sabe de qué están hablando. Es por Ya, eso. profe, Profe, una pregunta. hay que hacer una introducción No, de no, la no, no, no. empresa. No, 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 es un algo nombre. así. Sí, sí, algo así. Miren que ahorita mismo la subo. Miren La guía. la guía, la presentación exactamente, que no la subí. Yo pensé que ya la había subido. Ya se la subo. Profe, ese día tú escoges un participante del grupo o todos exponen. No, eso es individual. Ah, el día. No, ustedes lo pueden hacer tal como hicieron en la idea. Pueden responder todos o presentar todos una partecita para que todos tengan participación. Yo llamo lista antes de, es que son 80, no. Yo llamo lista por grupo. Por grupo. Cada que va presentando un grupo, yo los voy llamando y tienen que estar ahí. El estudiante que no esté, pues no le cualifico. Y también hay que hacer una presentación como tal para mostrarle a los compañeros, ya su merced. Y claro, una presentación en diapositivas, Ok, sí señor, muchas gracias. con toda la tabulación. Sí, señora. ¿Qué más? O sea, sí, lo que tenemos que empezar es la encuesta y donde vienen los porcentajes, Las tabulaciones. las tabulaciones. Y la conclusión, ojo que no los he escuchado. Todas las encuestas tienen una conclusión. O sea, ¿qué resultado les entrega la encuesta? O sea, profe, es hacer una lectura de la tabulación de lo que nos arroje la encuesta. Claro, entonces ustedes hacen una conclusión. De acuerdo con las 15 preguntas, resulta que el 72% de los encuestados están de acuerdo con el producto. El 19% dicen que hay que hacer una mejora. Unas conclusiones generales, que a pesar de que ya están arriba, ustedes las concluyen abajo, en la parte de conclusiones. Profe, qué pena, y ahí también va la población que va dirigida, o sea, es que como tú ayer nos presentaste toda esa idea, y va Claro, la así. población donde Sí, te señora. encontraba, hacemos todo eso. Exactamente. Claro, tienen que segmentar la Profesor, no sabía, población. Por no ejemplo, sabía un número esos son, de preguntas, ¿cierto? Sí, son 10 mínimo y 15 encuestados. Pero se pueden más de 10 preguntas. Claro, claro, mínimo 10.
Mínimo 10, ustedes pueden hacer 50 si quieren. Y 15, ¿Ese cuestionario se puede hacer en Google Docs? sí, sí lo pueden hacer, claro, sí. Sí, claro que sí. 15 encuestados por integrante de grupo o totalidad de grupo. Qué pena las No, no. preguntas, para que quede 15 claro. personas, perdóname, 15 personas como mínimo también deben ser encuestadas. Pues tú puedes encuestar 20, 50, las que quieras, pero mínimo 15. Mínimo 10 preguntas, mínimo 15 personas por grupo, sí, sí, por grupo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Qué pena. Bueno, mi niña. Bueno, Ese es el correo, ¿verdad? sí, señora. Entonces, nos vemos el próximo martes y por favor, estudien. Estudien porque de pronto a muchos les fue mal en su evaluación, en su taller y pues ahí la nota pues infortunadamente no es la mejor. Bueno, muchachos, señora. Ah, bueno, algo que quería decir. Quienes, yo después lo hablo el martes, pero no quiero incomodarlos desde ahora. Lo que les dije, hubo como 10 o 12 estudiantes que me respondieron prácticamente hoy. Ellos no les voy a valer su envío. Imagínense que me lo envían hoy a las 2:30 de la tarde y la entrega era ayer a las 8:15. Es que ni siquiera me lo enviaron a las 9. Entonces a esas personas no les recibo el taller de evaluación. Después miramos a ver, a ellos sí, miro a ver cómo les hago una evaluación diferente a la que les hice a los compañeros que sí estuvieron presentes. Por alguna razón, la que ustedes quieran. Porque no tuvieron transporte, porque le fue la luz, porque lo que quieran. Igual no les voy a tener en cuenta ese taller y les hago después una evaluación diferente. Sí, cuéntame. Profe, yo se le envié el taller tipo 8:30 más o menos, pero pues no sé si le llegó porque no me ha respondido a mi correo. No, porque es que yo leer 40 no es que ni siquiera los he leído. Esta mañana que fui a abrir, vi una persona, es que a las 2:59 dije, pero qué tal. No, porque tampoco porque hay estudiantes que infortunadamente les pudo haber ido mal y al otro día ustedes verifican y ya saben qué preguntas hice y cómo voy a valerles a personas que al otro día ya saben prácticamente la respuesta frente a los que sí estuvieron presentes y de pronto les fue mal. Entonces yo no puedo ser tan inequitativo y darles el mismo valor. Entonces los que me enviaron después de las 8:15, no les recibo el taller, les hago un taller diferente. ¿Listos? Profe, Y una profe, pregunta, eso, ¿y la eso nota califica. cuándo se ve reflejada? ¿Cuál nota? La del taller. Ah, no, de pronto el martes o el miércoles. Ese fin de Listo, semana profe. me pongo a eso. Sí, Ok, sí. gracias. Bueno, Profe, la pregunta del parcial, en dado caso de que en el parcial nos vaya un poco regular, ¿hay algún tipo de recuperación, algún no, trabajo? el parcial no tiene recuperación, el parcial, no el taller. Sí, parcial. No, el parcial no tiene recuperación porque ese es el 30% y eso lo ordena la universidad. Eso está en Uy, las... Dios. Sí, ahí está. Ahí está, lean los reglamentos, lean lo que hablamos al comienzo. El parcial 30% les va como les va. ¿Listos? Profe. Bueno, mis chinitos, Profe. juiciosos, estudien y nos vemos el Profe, martes. gracias. Sí. Gracias, Vale, profe, gracias, profe. Bueno, Profe. juiciosos, Hasta muy luego. amables por su asistencia. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, mis niños. Profe Gustavo. Sí, Paola. O sea, Chao. los que presentamos después de las 8:15, no se Ah, vale ya la no, nota. no se la En vale. mi caso también lo envié a las 8:30. Ya no tengo nota del taller. No, después les hago una a ustedes. Ok, Bueno, pues, gracias. hasta luego. Chao, profe.